Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Adalberto, obispo de Praga y mártir, que aguantó dificultades en bien de aquella iglesia y que por Cristo llevó a cabo a muchos viajes, trabajando por extirpar costumbres paganas, aunque ante el poco fruto obtenido se dirigió a Roma, donde se hizo monje. Vuelto al fin a Polonia e intentando atraer a la fe a los prusianos, fue asesinado por unos paganos. San Jorge fue soldado romano durante la época del emperador Diocleciano. Murió mártir en el año 303 en Lida, Palestina. Muy pronto se difundió su culto y se hizo una figura muy popular en época de las cruzadas. Es un santo alrededor del cual circulan muchas leyendas, las más conocidas en la que lo muestra matando a un dragón. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor reina a su casa, la mesa está puesta, y puesto está el pan. Un lugar en la mesa yo tengo, hay que estar mi alma, y quiero cantar. El Señor reina a su casa, la mesa está puesta, y puesto está el pan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos, como siempre, pecadores ante el Señor. Y por eso le pedimos humildemente perdón. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios de misericordia, que abres las puertas del reino de los cielos a los renacidos por el agua y el Espíritu Santo, aumenta en tus hijos el don de la gracia, para que purificados de todos sus pecados, puedan gozar de los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba, y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía.
Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido en ella. Así se hablará de Sión, y también aquel ha nacido en ella, y el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá: ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes de vida están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús le respondió: ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos siguiendo con este tema tan importante. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Ubeago y Seina ave alleva, peñan de Yara Oñemoina, como el centro desde donde nosotros vamos a encontrar la vida como pueblo, nosotros las ovejas. El buen pastor, el que se preocupa, ya decíamos y reflexionábamos, siempre de sus ovejas. Esa oveja que está aguzanada. Y bueno, el buen pastor se va a dar cuenta y va a tener que limpiarle ese animalcito, o mejor dicho, vamos a decir, para utilizar mejor la expresión, esa ovejita que está sufriendo. Ciertamente que cuando el veterinario, el médico le agarra y le quiere sanar, nos duele, nos cuesta cuando se mete el dedo en la llaga.
Pero upea entonces, nañane esa ni mañana, porque ya hay cuapo, nañana upea ñane monguerataja. Entonces el Señor prácticamente hoy se nos está presentando de nuevo y nos está diciendo, el pastor es el Mesías al final de cuentas. La pregunta que le está haciendo la comunidad, ¿eres tú verdaderamente el Mesías? ¿Nos vas a mantener siempre en suspenso? Y Jesús le dice, yo ya les dije, y ustedes no me creen. Pero entonces, ¿cómo yo les estoy diciendo que yo soy el buen pastor? ¿Cómo yo les estoy diciendo que yo soy el que les va a dar vida, el que les va a curar sus propias heridas? Entonces Jesús le dice, las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Es decir, el buen pastor, queridos amigos, oñe piamaite, oya popaite la igatumie, se esfuerza, lucha, se empeña. Por eso el pastor tiene que tener olor a ovejas. Este es el significado profundo que nuestro Papa Francisco siempre repite para todos. Y en realidad todo cristiano tiene que tener ese olor a oveja, porque todos de una o de otra manera somos pastores de nuestro pueblo y de nuestro rebaño. Vos como papá, como mamá sos pastor, como abuelo, como bisabuelo sos pastor, cuidás de tu grey, tu ejemplo, tu experiencia, tu santidad, tu camino, tus valores, tus principios, el ser familiero, el dar las cosas lindas que vos tenés, que no son riquezas externas, no son cuestiones entonces, ¿verdad?, que simplemente pueden relucir por el oro, sino que aquello que reluce es verdaderamente el valor y principio que viene desde Dios. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Ustedes muchas veces buscan otras cosas y por eso que no creen que son los valores. Ustedes no creen que a una nación son los principios de la honestidad, de la solidaridad, del cariño, del amor, de la entrega, de todos estos valores que nos tienen que ayudar a nosotros a crecer y a levantarnos y a no quedarnos. Ni catuila ñanet induya y como siempre. Ya te lo no. Y por eso dice, el asunto es que ustedes no creen. Y por eso no lo están poniendo en práctica. Cuando el Papa Juan Pablo II fue a Polonia, entonces él dijo esa frase famosa, abran las puertas a Cristo. Abran las puertas a Cristo. Un pueblo que en ese momento página que lleva por la cuestión de la Unión Soviética y que no podían hacer nada. Sin embargo, ese mensaje era un mensaje, como sabemos, religioso, ¿verdad? Pero todo mensaje religioso es un mensaje político, polis, ciudad, pueblo, gente, nación, nosotros. Si abrimos las puertas a Cristo, si creemos, ustedes no creen. Y si ustedes no cambian, si ustedes no viven la honestidad, si ustedes prefieren continuar en la pobreza, quieren continuar en la ignorancia, quieren continuar arrastrados, siendo planilleros, que otros usufructúen los bienes de la nación y nosotros seguimos siempre pobres. Y bueno, dice que ustedes no creen y van a seguir siempre así. ¿Y nosotros cuántos años ya seguimos así? ¿Qué podemos cambiar? Decimos, ¿verdad? Pero mucho no damos paso. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio, pero ustedes no creen. ¿Por qué? No son de mis ovejas. ¿Por qué no son de mis ovejas? Porque justamente ustedes no se adhieren. En el fondo, ¿saben qué nos dice el Señor hoy? Pendas a el cristiano añetete. Pendas a el cristiano se ha huella PM, hace pombo es huella. Pe da bella poila se pombo evacue. Porque mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. No escuchamos la voz del Señor. No vivimos en la honestidad. No vivimos en la solidaridad. Aquí el que tiene más fuerza, aunque esté errado, porque tiene fuerza, porque tiene poder, porque tiene dinero, porque tiene a la justicia aquí entre las mangas, porque es como jugar a las cartas, ¿verdad? Hoy con ella y timbero ya, ¿verdad? Entonces vos jugás a las cartas y así manejás la justicia, manejás lo que vos quieras, ¿verdad? Queridos hermanos, ya algo más claro que esto, imposible.
Más claro que esto no sé del Evangelio, lo que nos dice San Juan. Porque mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. La vida eterna, querido hermano, no es cuando nos muramos. La vida de Dios es aquí. La vida del Dios quiere decir la vida eterna. La vida del amor, del encuentro, de la generosidad, de la solidaridad, del servicio. En fin, todos estos son elementos esenciales de la vida cristiana. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos: Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestra Iglesia, para que la experiencia de la Pascua sirva para merecer la alegría del reino de Dios, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que busquen vivir una vida de fe y expresen con las obras a favor de los demás, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las familias alejadas de Dios, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza plena en el Dios misericordioso, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Dios Padre de toda bondad, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Por esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar a tu reino, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia, desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de nosotros ten piedad. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de nosotros ten piedad de nosotros. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Para adorarte, y aquí estoy para alabarte, y aquí estoy para entregarme a tus pies. Eres todo lo que anhelo, yo sin ti creo que muero, mi única fortaleza eres tú, Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía
podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Que tengan un hermoso día. Amén.